Que Dios les bendiga. Bienvenidos a aprender valores cristianos que nos enseña la palabra de Dios. Dice la Escritura en primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 17. Él dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. El valor que nos enseña esta escritura es lo mejor. Conocí a un amigo que tenía siempre la delicadeza de comprar ropa, reloj, gorra, zapatos, aún teléfono, el vehículo y todas aquellas cosas que él compraba siempre tenía que ser de gran calidad y de la mejor marca. Aun cuando él iba a comer a un restaurante, tenía que ser un restaurante de caché, como él decía, y él se caracterizaba por eso. Pero había algo en lo cual él fallaba, que le era difícil escoger estar con una buena mujer y también tener amigos, buenos amigos, y lo peor aún, no quería estar en el camino de Dios o conocer a Jesucristo en su vida. Y esto nos enseña que en algunas cosas las personas escogen lo mejor y en otras escogen lo peor. Pero la palabra de Dios nos enseña, es algo que vemos en la palabra de Dios, que nos enseña a escoger y a dar siempre aquello que es mejor. Por eso es que el valor que hoy estamos aprendiendo es el valor de lo mejor. Y esta palabra mejor en el Antiguo Testamento da la idea de seleccionado, escogido. La mejor parte, primero en lugar, calificado, aceptable, aventajado. Y en el Nuevo Testamento, esta palabra mejor da la idea de conveniente, provechoso, útil, bueno, valioso, superior en calidad. El primero, exceder, ser de más valor, mayor ventaja y mucho mejor. Esto da la idea que no es algo de inferior calidad, sino que es muchísimo mejor. En latín esta palabra mejor significa más bueno. O sea que es bueno, pero aún es más bueno que lo bueno. Y se utiliza para resaltar la calidad superior de un objeto o una acción. Y según el diccionario de la Real Academia Española dice que mejor es superior a otra cosa
y que la excede en una cualidad natural o moral, preferible o más conveniente, más bien de manera más conforme a lo bueno o lo conveniente. La palabra mejor se refiere a una cualidad superior en comparación con otras acciones o cosas. Representa la idea de excelencia, superioridad o perfección en una determinada área o contexto. Algo que es mejor es superior en términos de calidad, rendimiento, eficacia o valor en comparación con otras alternativas. Lo opuesto a mejor es lo peor, como lo leímos en el versículo al iniciar, que decía el apóstol: porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. A menudo contrasta entre opciones y exhorta a probar lo que es mejor para Dios, familia, hermanos en la fe, iglesia, para nosotros mismos y en toda persona. Esto es lo que la palabra de Dios dice acerca de lo mejor. No solo se refiere a algo superior en valor absoluto, sino que indica lo que es más adecuado, valioso o beneficioso según Dios. Y es algo que el apóstol Pablo también dice que debemos de hacer para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Con lo que he dicho, podemos decir que ¿qué es lo mejor? Es cuando procuramos dar, obtener y hacer todo lo que es superior en calidad o que es realmente bueno, excelente. Y hoy vamos a aprender 4 aspectos importantes en cuanto a este valor. Primero, practicamos el valor de lo mejor cuando damos a Dios lo mejor que tenemos. Hay una alabanza que dice: te daré lo mejor de mi vida. Es decir, darle algo a Dios que es lo mejor. Entregar a Dios lo mejor es un acto de adoración y reconocimiento de su supremacía y señorío. Dios merece lo mejor de todo aquello que nosotros podamos darle. No debemos darle lo defectuoso, algo sin valor, o peor aún, darle las obras, sino que al contrario, debemos de darle lo primero y lo mejor para honrarlo. Demos todo lo primero y lo mejor de las cosechas, cuando cosechamos, o cuando tenemos ingresos, o tenemos recursos. Debemos de darle lo primero de eso que Él nos ha dado. Parece a veces bien difícil de hacer, pero debemos de honrar a Dios con algo que realmente nos cuesta. Hay algunos hermanos que el primer día de trabajo del año, ese sueldo que adquieren ese día de trabajo, lo dan para el Señor. Otros, cuando reciben una asignación de algún salario, el primer pago que ellos reciben lo dan para el Señor. También
debemos de dar lo mejor de nosotros para el Señor con nuestras capacidades, el tiempo y alabanzas que podemos darle. Porque debemos de seguir ese ejemplo que Dios nos da en su santa palabra acerca de Abel. Dice la Escritura en Génesis capítulo 4, versículo 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, es decir, lo primero, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Cuando se da de esta manera, Dios se agrada. En segundo lugar, practicamos el valor de lo mejor cuando tenemos por mejor adquirir sabiduría que riquezas materiales. Uno de los objetivos, de las aspiraciones que tienen las personas es adquirir bienes, riquezas, y hacen todo lo posible por llegar a tenerlos en gran abundancia. Y muchos de ellos lo logran. En la Escritura, la plata, oro, piedras preciosas eran los objetos materiales más preciosos que se mencionan y deseados por los demás. Estas riquezas, ya sea la plata, oro, piedras preciosas, y ahora en este tiempo, el dinero, las propiedades, todo lo que tiene un valor de dinero, tienen una característica que no dan la felicidad, ni trascienden después de la muerte, porque cuando el ser humano parte de esta vida, no puede llevarse absolutamente nada de lo que aquí adquirió. Pero también la Escritura compara las riquezas materiales con la sabiduría, resaltando que la sabiduría es lo más valioso, es el mejor tesoro que una persona puede tener en esta vida. Y lo mejor de todo es que el beneficio, el resultado que produce la sabiduría trasciende para la vida eterna, porque lo conduce a buscar a Dios, al hacedor de todas las cosas, y por ende lo trae a Jesucristo, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y después que parte de esta vida estará con Él allá en la eternidad. Así que Jesucristo es la sabiduría de Dios que nos conduce a vivir correctamente y a hacer tesoros en el cielo. Dice Proverbios capítulo 8, versículo 11. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. En tercer lugar, practicamos el valor de lo mejor cuando comprendemos que es muchísimo mejor estar con Cristo que vivir en esta tierra. El apóstol Pablo estaba en estrecho entre dos opciones válidas o legítimas: seguir viviendo para servir a la iglesia o partir y estar con Cristo. Él conocía dónde iba y anhelaba ansiosamente partir. El apóstol Pablo tenía lo que muchas veces la mayor parte de las personas no les agrada ese momento, tener que partir. Pero el apóstol anhelaba ansiosamente partir de esta vida y estar con el Señor. Y uno se pregunta ¿por qué? Una de las razones es que Pablo sabía en quién había creído y él sabía a dónde iba.
porque él en uno de sus escritos dice que él fue llevado al paraíso, donde vio y escuchó cosas que difícilmente se pueden expresar en palabras humanas. Así que él no le tenía temor a la muerte, sino que estaba preparado para partir. Pero el quedarse por un tiempo más aquí en la tierra, en la carne, era necesario a fin de cumplir la obra y llevar el evangelio y la edificación a aquellos que creyeran en Cristo. Y él lo dice en sus propias palabras, en Filipenses capítulo 1, versículo 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. En cuarto lugar, practicamos el valor de lo mejor cuando escogemos la mejor parte, que es escuchar la palabra de Cristo o mantener esa comunión con Dios. Continuamente tenemos muchas labores o actividades que realizar que nos absorben el tiempo y que nos afanamos, nos preocupamos y nos mantienen ocupados, ya sea en la casa, en el empleo, el estudio, compromisos y a veces entretenimiento. Aunque son necesarias hacerlas, debemos considerar lo que es más importante, es decir, debemos de sopesar. Debemos siempre tener presente qué es lo más importante. Y lo más importante para un cristiano es la comunión con Dios y escuchar su palabra. Esto se logra como nosotros somos instruidos en la palabra, a través de tener nuestro tiempo diario para estar en la presencia de Dios, para poder tener este tiempo especial para meditar en la palabra de Dios y escuchar lo que Dios tiene que decirnos en nuestra vida. Esto también es aplicable, escoger la mejor parte cuando nosotros tenemos nuestros servicios en la iglesia, en el templo, donde nos reunimos como un cuerpo, como iglesia. Esa es una de las mejores partes, donde buscamos la presencia de Dios y escuchamos su santa palabra. Porque nunca debemos de olvidar que lo material satisface nuestra parte física, pero la espiritual alimenta nuestra alma. Cuando salimos de la presencia de Dios, nuestra alma sale fortalecida, tenemos vida. Pero cuando nos dedicamos en el afán y la ansiedad por las cosas materiales, eso nos causa frustración y nos trae desaliento y muerte espiritual. Tenemos un ejemplo en la palabra de Dios que es lo que nosotros también debemos de seguir. Y la Biblia habla de dos hermanas, habla de Marta y habla de María. Marta estaba atendiendo a nuestro Señor Jesucristo como invitado especial y estaba afanada en los quehaceres por atender en tantas cosas a nuestro Señor. Pero María se había quedado escuchando, aprovechando la oportunidad que Jesucristo estaba en casa para escuchar sus palabras. Y Marta se molesta porque María no le ayudaba en su quehacer. Y le dice al Señor Jesucristo que ella no le está ayudando. Pero una de las palabras que sorprende que le dijo nuestro Señor Jesucristo a Marta es la siguiente, lo que está escrito en Lucas 10:42, dice: pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Entre todas las cosas que tenemos que hacer, aún en aquellas cosas que son para el Señor,
debemos de procurar siempre apartar ese tiempo para estar a solas en comunión con Dios y su palabra. El punto de acción de este valor de lo mejor lo encontramos en la epístola a los Hebreos, capítulo 6, versículo 9. Dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Que Dios les bendiga. Amén.